Bienvenidos a mi canal de YouTube, un canal que, bueno, como sabéis, tiene un perfil educativo, está pensado pues para mis alumnos de tanto de la ESO como de bachillerato, pues según la lista de reproducción, y aparte pues hay alguna lista de reproducción centrada en otros temas, donde me permito pues, bueno, la libertad de tratar algunas cuestiones que no se ven en clase o son simplemente reflexiones. Este vídeo en concreto trata de eso, de hacer una pequeña reflexión a raíz de las clases que estamos teniendo en cuarto de la ESO, que bueno, en uno de los cuartos de la ESO pues estamos viendo literatura y estamos viendo el siglo XVIII. Estamos al comienzo de curso y en el primer tema aparece el siglo XVIII en su literatura. Hablando con los alumnos surgen algunas cuestiones que son interesantes, y es que hay algo que yo no sé cómo lo verán el resto de profesores de lengua y literatura o de otras asignaturas que se puedan relacionar, como filosofía, historia, pero ya en mi primer año de profesor vi cómo no se podía entender, no se podía dar bien la asignatura de literatura universal si no comprendíamos la mentalidad de aquellos autores que íbamos a estudiar o que estábamos estudiando. No se podía dar la literatura del siglo XVIII, XIX y del XX sin entender los cambios en la mentalidad. Poco a poco me fui dando cuenta que los cambios en la mentalidad precedían en muchas ocasiones a los cambios sociales, políticos y artísticos. Es decir, primero había un cambio en la psicología, en la forma de ver el mundo, y luego aquello provocaba un cambio en la forma de actuar pues de los distintos estamentos, por decirlo de alguna forma, o de los distintos ámbitos e instituciones, ¿no?, de un Estado, tanto económica, política, artísticamente, como he dicho antes. Esto se debe a que una actuación, tomar una medida en cualquiera de estos ámbitos, al fin y al cabo debe estar sustentado por una forma de ver el mundo. Por tanto, la forma de ver el mundo siempre va a estar de un modo previo. En esto surge una doble o una visión de la literatura que nos permite dividir a los autores en dos grupos. Un grupo sería el grupo de los autores que escriben por imitación por imitación de autores del pasado, que son dignos de imitar. Podríamos hablar pues, de autores que ya cuando el barroco ya estaba más que pasado, pues ellos seguían insistiendo de alguna manera en el barroco. Y esto ocurre, como sabemos, en el siglo XVIII. Tenemos autores que no son geniales, aunque puedan tener obras buenas. Pero el no ser geniales pues nos permite, digamos, obviarlos en asignaturas como lengua castellana y literatura. Hay casos que no sé, que yo no conozco personalmente, pero aunque este es otro debate, y creo que están no por ser ni geniales, ni no geniales, ni mejores, ni peores, sino porque siempre se les ha obviado, y en este caso habría que decir se las ha obviado, y entonces aparecen en el libro de literatura cuando yo, por ejemplo, no recuerdo en mi época de estudiante, ¿no? Son mujeres que seguramente son de gran valía, pero que han sido obviadas, no sé si por ser mujer o no, pero se empiezan a ver en los libros de literatura o en la sección de literatura de los libros de lengua. Sin embargo, hay una serie de autores que la crítica siempre ha dejado
en buen lugar, ¿no? Algunas veces también, ¿no? Mujeres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, así por decir una, ¿no? Bien, pues si tenemos en cuenta que hay un grupo que escribe por emulación, no por emulación, por imitación de autores modelo del pasado, hay autores, y estos son los que normalmente estudiamos en los libros de literatura, que son esos autores geniales a los que he aludido antes. ¿Qué es un autor genial? No voy a entrar a definirlo, podéis encontrar vídeos sobre este tema en YouTube, pero hablamos de autores que son únicos, que no imitan, sino que van a ser imitados, ¿no? No todos los autores que podemos decir que son muy buenos, que son superiores, ¿no? Por no utilizar no sé, el término anglosajón top, pero me refiero a eso, ¿no? A autores que están por encima del resto. No todos a lo mejor son geniales, ¿no? Pero lo normal es que encontremos autores únicos en su literatura, en su forma de ver el mundo. Y estos autores, si son geniales, es precisamente por eso. Porque en su obra se trasluce una cosmovisión que es novedosa. No vamos a encontrar, bueno, no necesariamente novedosa. Iba a decir que no vamos a encontrar autores de una mentalidad mediocre. Y es que aquí está la clave. No se trata en sí de ser novedoso. Al final de lo que se trata en este grupo, en este segundo grupo de autores, es de que en su obra se trasluce de un modo especial y sincero una cosmovisión. Y no necesariamente el autor ha escrito la obra para que se transmita como si fuese una obra didáctica, que también los hay. Podemos poner ejemplo, ¿no? Y en el siglo XVIII lo normal es escribir una obra para educar, ¿no? O para provocar un cambio. Sin embargo, hay autores que no lo necesitan. Hay autores que al escribir su obra literaria, sin más remedio, en ella va a estar impresa una forma de ver el mundo. Porque ese autor la tiene. Y no todos la tienen, no todos la tenemos. La forma de ver el mundo es algo que hay que reflexionar, hay que meditar, hay que dedicarle mucho tiempo a la lectura y a la meditación para poder llegar a tener una visión del mundo, no sé si decir coherente, pero por lo menos con fundamentos. Y eso al final hace que tu vida o que tú vivas según esas, iba a decir ideas, pero según esa tendencia vital, ¿no? A intentar cumplir en tu vida una especie de misión o por lo menos a ser coherente con la forma de ver el mundo. La persona que no tiene una forma de ver el mundo lo que tiene es opiniones, ¿no? Entonces al tener opiniones es más fácil no ser coherente con la forma de vivir, porque no es algo que tengas interiorizado, que sea una parte de ti. Ahora, como la visión del mundo que tienes, cuando tus opiniones ya no son opiniones, sino que forman parte de ti, de forma intrínseca, podríamos decir, lo normal es que tú no te propongas vivir de una forma u otra, sino que tu vida muestra lo que piensas, lo que eres. Y esa es la diferencia de los genios y de los mediocres. Los mediocres van a vivir según el grupo, según el redil, ¿no? Pero hay otro grupo de personas que van a tender a la individualidad, no necesariamente a estar destacando, ¿no? No se trata de ir con el pelo pintado de azul, aunque eso muestre una personalidad, pero no es una forma de ver el mundo, es una forma quizá de rebeldía, pero eso no hace a la persona, o no nos indica que esa persona sea verdaderamente distinta. Cuando un escritor destaca, lo normal es que se esté viendo, y esta es la reflexión que yo hacía con mis alumnos, se esté viendo una forma de ver el mundo. Que sea algo verdaderamente meditado e interiorizado por el autor.
viendo en clase, por ejemplo, y aunque este vídeo no sea un vídeo porque esté pensado para comentar una obra concreta, pero es bueno poner un autor para ilustrar lo que estoy diciendo. En clase veíamos a Juan Meléndez Valdés. Este autor, por ejemplo, tiene un rasgo, hoy en día se le considera como un autor meritorio de estar en los manuales de literatura. Cualquier historia de la literatura española en el siglo XVIII va a estar junto con José Cadalso, junto con Jovellanos, junto con el padre Feijó, principalmente, ¿no? Iriarte era, por ejemplo, un hombre muy erudito, muy culto, y está por sus fábulas, pero no por el resto de obras, que puedan ser interesantes, pero no es lo que destaca, ¿no? Él ha merecido un hueco por las fábulas, ¿no? Sin embargo, Meléndez Valdés está en ese grupo, en ese puñado, y nunca mejor dicho, porque podemos contarlos con los dedos de una mano, está en ese puñado de autores del siglo XVIII, de la época neoclásica, racionalista, que destacan. Entonces, ¿qué ocurre con Meléndez Valdés? ¿Por qué destaca? ¿Por qué se le considera como el poeta principal, quizás, de esa época? De la segunda mitad del siglo XVIII, de la época neoclásica, de la puramente neoclásica española y racionalista. Claro, pues porque su poesía es excelente, es buena. Bueno, había quien se burlaba de la forma de escribir de la escuela salmantina, por lo menos de Meléndez Valdés y algunos autores más, por un lenguaje arcaico y demás, ¿no? En vez de buscar la sencillez, que era uno de los postulados posibles del neoclasicismo, el de la sencillez de la expresión, ¿no? Bien, pues algo tienen los autores que están o que se conservan dentro del canon, por lo menos del canon de una época. Meléndez Valdés sería uno de ellos, y lo es no porque yo lo diga, sino porque en cualquier libro de literatura, de los 3, 4 o 5 autores que se mencionan, él está siempre. Lo he comprobado en las distintas obras que tengo, de hecho. Y puedo hablar de Alborg, por ejemplo, ¿no? El famoso manual de Alborg, pues ahí aparece. Pedraza y Rodríguez también lo mencionan. Tengo un manual más antiguos de Torrente Ballester, de José García López, el último que he mirado, a ver si efectivamente, y así es, ¿no? Tiene un capítulo para él. Entonces, Meléndez Valdés aparece tanto en manuales más viejos, no tan viejos, y en los libros de texto del instituto, como el mejor poeta del siglo XVIII, por lo menos de la corriente ilustrada, racionalista, neoclásica. Entonces, si partimos de que él está en el canon, y además lo podemos comparar con Jovellanos, como he dicho, con Feijó, ¿qué tienen en común estos autores? Que pertenecen a una minoría. No son buenos porque sociológicamente fuesen los más aceptados. Seguramente ellos no eran los más vendidos en las librerías, con más suscriptores, y eso no puedo asegurarlo porque es un dato que no he comprobado. Pero seguramente no fuesen los autores más leídos de su época. Pero sí los más leídos en un sector muy concreto, que es en el sector de los intelectuales. Un grupo más bien pequeño. En el siglo XVIII, más que hoy seguramente. Aunque fuesen más intelectuales que hoy en día, quizás. Pero podemos asegurar que estaban dentro del grupo de la élite intelectual española, que estaban al día de las últimas ideas que se estaban promulgando y que venían de Francia, que podían venir de Inglaterra. Estos autores
Por tanto, se hacen principales dentro de nuestra historia de la literatura, porque son autores que reflejan lo novedoso, lo último, de un modo sincero. Ellos lo habían asumido. Entonces ellos estaban a la última. Ellos estaban a la moda en las ideas. Lo que estaba de moda, ellos lo asumían. Y tenemos, así, de este modo, ejemplos en su obra. En su obra se tiene que ver. Ya he dicho que el siglo XVIII, esta poesía de los ilustrados, normalmente podían tener esa función de querer cambiar la realidad. Querían influir en aquellas personas a las que iban dirigidas estos poemas, que no era al hombre, digamos, a la clase media, baja, sino que iba dirigido a los ministros, a las sociedades económicas y demás. Porque ahí es donde podían influir, pero lo hacían en forma de literatura, de poesía, ¿no? Llama la atención el poema que he leído hoy en clase, casi entero, que es la epístola 7, ¿vale?, al príncipe de la paz, dedicado al príncipe de la paz. Y en ella, Meléndez Valdés, pues deja traslucir su pensamiento. Tiene una idea esa epístola, ¿no? Nos puede servir de ejemplo. Esa epístola tiene una intención que es apelativa, o tiene una función apelativa. La intención del autor es la de influir en el receptor, en la persona a la que va dirigida, influir de un modo proactivo, ¿no? Tiene esa función perlocutiva de los textos instruccionales o instructivos. Es decir, pretende hacer que actúe el receptor, modificar su conducta, pero lo hace expresando unas ideas. Su argumentario es un argumentario que procede de las últimas obras provenientes de Francia y con influencia. Se ve claramente la influencia de Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, en el año 61 y en el año 62, produce quizá las obras más influyentes, ¿no? El Contrato Social, del año 1762. Pues, y otra obra, el mito de la naturaleza bondadosa del hombre, ¿no? Eso aparece en Meléndez Valdés. Meléndez Valdés, aunque lo consideremos un ilustrado, pero no olvidemos que también se le conoce por esos poemas rococós, pero que también se consideran prerrománticos, en el que hay una visión de la naturaleza un poco especial. Que en los manuales yo no he visto la referencia a Rousseau, pero estamos hablando de un poeta cuyos poemas de en torno a 1780 y 90 evidentemente traen una influencia rusoniana increíble, tanto en la visión de la naturaleza como del labriego. Claro, él estaba a la moda, él iba a la última reflexión, él creía en lo que se estaba, comprando desde Francia. Bien, pues, cuando leemos el poema nos encontramos una cuestión casi psicótica, porque una persona culta o racional, porque él era racionalista, pero una persona racional es complicado que llegue a las conclusiones que él llega. Por ejemplo, Meléndez Valdés, en esta epístola 7, dice que al labriego, al colono, hay que educarle, hay que instruirle, y de este modo será libre. Pero ¿cuál es la consecuencia de la libertad? Bueno, hay dos. Una que sale como en menos espacio, menos versos, podemos considerar que le da menos importancia. Bueno, considera que tendrá mejor fruto, mejor grano, mejor semilla, ¿no? Y mejores instrumentos, pues, para cultivar, para trabajar la tierra. O sea, no se trata de que deje de trabajar, no se trata de darle comodidades, sino darle conocimiento, darle, por tanto, razón
porque considera que no tiene razón, y ahora veremos otro motivo por el que creo eso, le da esa razón para que mejore su producción. Esa es la clave, al final, producir una mejor cosecha, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia que él subraya? Porque le dedica más versos. Que esa libertad que le llega al hombre a través de la educación se transforma en una naturaleza más boyante, más floreciente. Una naturaleza que espontáneamente y cuando hablamos de naturaleza hablamos concretamente de Castilla. De repente en Castilla, la tierra parda, seca de Castilla, se ve llena de bosques frondosos, los ríos pues ni más ni menos que parecen Amazonas, por cómo describe el agua corriente a través de Castilla, llenándolo todo de vegetación salvaje, habla de los árboles. Algo que no tiene sentido, porque la educación del hombre no hace que los ríos crezcan en caudal y de repente aparezca un bosque en mitad de Castilla, ¿no? Frondoso, la vegetación, ¿no? Entonces, quizás aquí haya un idealismo que provenga de Rousseau, y yo lo veo claramente, a través de los textos que tenían que llegar a España necesariamente, a partir de sus publicaciones en Francia. ¿Cómo vemos esa influencia de Rousseau, aparte de en esa imagen que tiene de una naturaleza idealizada, y de esa relación que hace entre el hombre libre con la naturaleza boyante, enriquecida, ¿no? La libertad de uno necesariamente va a producir una naturaleza de esa manera, cuando las cosas no funcionan así, ¿no? Y no podemos hablar aquí de metáforas ni de una alegoría. Prácticamente parece algo real, ¿no? Porque es una carta que va pensada para convencer, y con poesía no convences. Tú vas a convencer a un ministro principal de España y al mismo rey, Carlos IV, tú lo vas a convencer necesariamente con argumentos reales que te hagan hacer un cambio en el Estado. Tú no vas a cambiar las leyes del Estado por un poema con alegorías y metáforas, ¿no? Además, ¿qué viene también en este poema que a mí me hace pensar, ¿no?, en esa influencia rusoniana? Bueno, pues hablando de los colonos, el hombre no tiene razón. Es como si más o menos fuese una bestia, ¿no? Evidentemente está muy lejos de lo que dice Valdés. Él no habla, no animaliza tampoco al labriego, aunque en algún aspecto lo parece, porque habla de la cerviz doblada bajo el yugo del trabajo, ¿no?, como un buey, por ejemplo. Y además, como digo, habla de que es un religioso, pero es un religioso por instinto, no por razón. Quiere que su religión tenga más razón, y que sea la razón la que le ilumine al colono. Y eso se hace a través de la educación. Evidentemente de la educación ilustrada, no de la educación católica tradicional, ¿no? Aquí se entiende que hay un cambio. Entonces, si estamos pensando que... porque esto es lo último ya, ¿no? Habla de cómo Valdés habla de cómo los colonos son bondadosos. Y eso es lo que era por instinto, también la religión, pero los colonos son por instinto bondadosos, y con la educación lo serán también con razón. La razón no la tienen todavía. Hay que instruirles, y una vez instruidos adquirirán la razón y les permitirá ser bondadosos con razón. Aquí hay un juego extraño, ¿no? El propio Rousseau, pues, hay una aparente contradicción entre su idea acerca de que la educación corrompe con sus propuestas educativas, ¿no?, que hay, con su interés de que haya una educación. Bien, pues
Esto es un poco lo que también se trasluce en Meléndez Valdés, porque hace lo mismo. Es decir, el ciudadano rico dice que es una persona egoísta y que se siente ajeno a la persona que le sustenta, porque el que le sustenta es el labriego, el colono. ¿No? Y entonces Meléndez Valdés acusa al ciudadano rico, cómodo, que vive en el teatro, por tanto está instruido, es inteligente, supuestamente tiene razón, y lo acusa de egoísta. El que es bondadoso por instinto, para él no es el hombre como tal, sino el hombre del campo, el labriego, ¿no? Porque no tiene instrucción en principio, pero está diciendo que hay que instruirle para que adquiera la razón y por tanto sea tanto bondadoso como religioso, pero con razón y con ilustración, no de un modo instintivo y voluntarioso. Bueno, aquí pues entramos ya a analizar, sería ya entrar a analizar lo que propone la ilustración, las distintas corrientes dentro de la ilustración. Claro, Rousseau podríamos negar, ¿no?, que sea un ilustrado. De hecho, se dice que es el primer romántico, o por lo menos es la raíz del romanticismo. Es un idealista, se inventa mitos para justificar modificaciones morales y éticas dentro del Estado, para promover medidas novedosas, ¿no? Pero siempre basado en mitos, como lo de la bondad natural del hombre. Y bueno, pues esto se va viendo aquí en obras como esta, ¿no? De Meléndez Valdés, que siendo considerado un ilustrado, el principal poeta ilustrado, sin embargo luego aparece también alguna referencia a que es un poeta que anuncia un poco el romanticismo, sería un poco un poeta prerromántico a través de sus anacreónticas principalmente y otros poemas sentimentalistas que tiene. Bien, pues hasta aquí estas reflexiones. Como conclusión, pues quisiera decir, podría poner muchos más ejemplos que me interesaban y que pensaba antes de grabar el vídeo en decir, pero no quiero que se alargue más. Como conclusión solamente recordar que para mí queda probado, después de unos años pensando en esto, que la mentalidad va antes de la obra y solamente los autores geniales son los que, teniendo interiorizada una forma de ver el mundo, luego, a la hora de hacer una obra literaria o artística de cualquier tipo, el artista, va a estar reflejada. Si el siglo no es un siglo al estilo ilustrado, estará ahí reflejada sin que el autor busque educar, instruir, sin que sea una obra apologética. Mientras que en un siglo apologético como el siglo XVIII, como la época ilustrada, la obra seguramente, o yo diría que por necesidad, va a tener ese carácter apologético. Pero en ambos casos se hará de un modo, como he dicho antes, genial. El autor sabrá impregnar su obra de su propia mentalidad, que es la mentalidad del momento. No siempre del momento. Tiendo a decir del momento, pero no siempre del momento. Basta con que esa mentalidad esté tan interiorizada dentro de sí que la obra sea totalmente individual e inimitable. Seguramente será una obra que sirva para que nazca un nuevo género o una nueva especie literaria. Pero esa obra, la que da comienzo a una nueva línea literaria o la historia de la literatura, esa obra será única e inimitable. En otros vídeos podría comentar obras desde este punto de vista, pero creo que habiendo comentado a Meléndez Valdés, espero que haya sido suficiente pues, para justificar un poco, ¿no? Como en Meléndez Valdés hay una forma de ver el mundo muy novedosa en su momento y sus ideas aparecen en esa obra que sí es apologética. Hay otras que no lo son y, sin embargo, también podríamos verlo. Pero es el siglo XVIII. En este caso no nos queda más remedio que un poema en el que aparezca la idea, ¿no? Pero ahí está Meléndez Valdés, en los libros de texto, en las obras de literatura,
y ha sabido impregnar sus obras, que están bien hechas, con su mentalidad. Bueno, pues creo que ya está todo dicho. Tengo una lista de reproducción que dejaré por aquí como un cartelito sobre, o que en la que trato por comentarios de libros, ¿no? Estaría relacionado con esta lista de reproducción, aunque esta es solamente de reflexión. Y nada, pues espero que haya sido interesante y que hayáis podido aprender algo sobre el siglo XVIII y sobre la importancia de conocer qué pensaban los autores que vamos a estudiar, que se estudian en la educación secundaria obligatoria, para poder entender mejor sus obras. Pues nada, aquí lo dejamos y hasta el próximo vídeo.